Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Tangente Podcast. El día de hoy vamos a hablar acerca de esos anuncios que estoy segura todos han visto en sus redes sociales más de alguna vez. Han visto estas cartelitos o no sé cómo llamarles, imágenes que se comparten y le envían a uno a veces por WhatsApp o uno mira en redes sociales de personas que están desaparecidas. Estas alertas Alba Kenneth e Isabel Claudina que aparecen digamos, en nuestros muros y luego, pues a veces sabemos si la persona apareció, si no apareció, pero nos quedamos pensando en qué fue lo que pasó con esta persona. Para hablar de eso el día de hoy me acompaña Pía Flores, ella es periodista, pues ustedes la conocen, ha estado aquí en Tangente pues otras veces y trabaja con Quorum y recientemente ha estado publicando una serie acerca de estas desapariciones. Bienvenida, Pía. Muchas gracias, Lucy. Y también me acompaña Dino Villalta, él es de la Alianza y ha trabajado con infancias y también juventudes afectadas por violencia sexual, redes de trata, etc. Así que pues muy valioso contar contigo hoy. Bienvenido, Dino. Muchas gracias. Y bueno, quizá empecemos hablando de esto, de cómo funcionan estas alertas Isabel Claudina o Alba Kenneth, porque muchas veces solo las vemos, pero no sabemos de dónde surge esta alerta. Incluso hay cierta estigmatización por esas alertas. Uno suele ver comentarios de personas diciendo que no hay que tomarlas muy en serio, o que quizá la persona solo se fue, no sé, con alguna pareja romántica o lo que sea. ¿Cómo surgen estas alertas y qué significa el que se haya podido levantar ya una alerta? Bueno, pues todo esto surge a partir de una desaparición de una niña, niño, adolescente, de una persona adulta, pero ese es cuando uno pone la denuncia o la alerta precisamente, pero el sistema en sí surge a partir de casos paradigmáticos donde el Estado de Guatemala no reaccionó en su momento de forma oportuna o como debía, y entonces hay todo un movimiento de sociedad civil detrás de todo esto para forzar, ¿no?, a que el Estado reconozca que algo no funcionó, y a partir de esto se crean las alertas. En el caso de la alerta Alba Kenneth, pues fue el caso de dos chicos, una chica y un chico, Alba y Kenneth, por eso el nombre de la alerta, que desaparecieron y aparecieron pues días después sus cuerpos, ya nada más, ¿no? Estaban sin vida y sin sus órganos internos. Entonces, esto por supuesto pues dio lugar a que algo no había sucedido de forma adecuada, la respuesta de la policía no fue la adecuada, la respuesta de la PGN tampoco, no había un sistema articulador de qué debía hacer cada una de las instituciones, y por eso se da la alerta Alba Kenneth. Y posteriormente, una situación similar, ¿verdad?, que sucede también con dos personas, Isabel Claudina, donde el mismo Estado tampoco pues dio una respuesta adecuada y pues obviamente se notó que no había una articulación oportuna para la búsqueda de mujeres desaparecidas. Y bueno, todo esto viene respaldado de otros datos estadísticos, ¿no?, de cuántas chicas y chicos desaparecen al día, de cuántas mujeres desaparecen al día, tanto niñas, niños, adolescentes y mujeres adultas, como están constantemente expuestas a diferentes formas de violencias, y todo esto forma parte de un sistema de desprotección, lamentablemente, donde se requiere que exista una forma de articulación, y pues por lo menos ya contamos con estos dos sistemas, pero cosa distinta es que respondan adecuadamente, ¿no? Pues imagino que por ahí va tu investigación. Voy a hacer una pausa para recordarle que Transdoc es la Feria del Empleo Permanente, y si usted tiene una empresa y quiere acceder al mejor talento humano, recuerde que puede contratar los servicios de Transdoc. Al contratar el servicio tiene acceso ilimitado a hojas de vida, publicación ilimitada de vacantes, usuarios reclutadores ilimitados en el periodo en que contrata el servicio. Y Transdoc tiene candidatos en todo el país y perfiles que pueden cubrir desde puestos de gerencia hasta niveles operativos. Entonces ya sabe, cualquier duda pues puede escribir a contáctenos@transdoc.com o visitar transdoc.com. Sí, y digamos, tener esas alertas, uno diría, pues da mucha información al Estado, ¿no? Porque tienes información de cuántas personas están desapareciendo, sus nombres, ahí dice hasta cómo iban vestidos y demás. Y entiendo que parte de tu investigación, Pía, ha sido ver qué tratamiento se le da a esos datos, digamos, cómo se usan, cómo se aprovechan, si es que se aprovechan. ¿Qué has encontrado a partir de tu investigación? Bueno,
hemos encontrado muchas cosas. Toda la investigación comenzó por justamente por lo que decías en la introducción. Bueno, hay que aclarar que la investigación que hicimos de este quórum es específicamente sobre la alerta Alba Kenneth. El tema de la alerta Isabel Claudina es otro tema. Aparte, entonces nosotros nos enfocamos en desapariciones de niñas, niños y adolescentes. Y surgió por esa, justo lo que decías, recibimos constantemente en redes sociales, por lo menos dependiendo de quién sigue uno, pero esas boletines se miran y hay caras y cada día son otras caras. Y no sé, como que hasta uno se acostumbra, ¿no? De que hay otra niña o otro niño desaparecido y es horrible, pero como que también uno se acostumbra a no cuestionar. Entonces yo recuerdo que hace muchos años habíamos varias compañeras que estábamos pendientes de ver quiénes eran las que estaban desapareciendo y nos dimos cuenta, creo que fue antes de la pandemia o en la pandemia, como que de repente habían creo que 3 casos de adolescentes que que desaparecieron en Guatemala y aparecieron en Izabal, por ejemplo. Y era como un patrón como muy, ¿pero por qué en Izabal? O sea, ¿qué hay en Izabal que hace que aparecen ahí? Y de repente, no sé, como yo dije, o sea, en realidad, ¿qué hacemos con toda esa información? ¿Quiénes son las que aparecen? ¿Dónde desaparecen? ¿Cuántos años tienen? Y comenzamos fue un proceso de casi un año de solicitar información, que eso es un tema que también quiero comentar, de solicitar los datos y luego cuando ya teníamos los datos disponibles comenzar a sistematizarlos, que fue un trabajal también, y luego comenzar con las entrevistas donde entrevisté a Dino para uno de los reportajes y comenzar a redactar y entrevistar personas que habían sido afectadas por este fenómeno, ¿no? Respecto a los datos, lo que encontré fue primero una dificultad de parte de la PGN y la unidad Alba Kenneth de dar los datos que yo solicitaba. Había un problema específico, que también hay un reportaje sobre esto, de que yo lo que quería ver eran patrones. Hay una diferencia entre la cantidad de alertas que se activan y la cantidad de niñas, niños y adolescentes. Si se activan 100 alertas, no son necesariamente 100 personas, pueden ser 105. Porque si desaparecen 3 hermanas al mismo tiempo, están bajo el mismo número de boletín. Sí. Entonces yo quería cantidad de alertas, cantidad de niñas, niños y adolescentes, edad, lugar donde desaparecieron, género. Y ahí encontré un problema porque los datos no están específicos o sea, llegan hasta municipio, pero no hay nivel de zona. ¿Por qué quiero yo saber en qué zona desaparecen? Porque hay ciertos lugares en Guatemala donde la zona sí importa. Importa cuando hablamos de por qué desaparecen o cuáles son los fenómenos que podrían influir en una desaparición. Zona 18, por ejemplo, donde sabemos que hay problemas con pandillas. Otras zonas donde, por ejemplo, hablamos de crimen organizado. Lo que no lograba yo conseguir y que fue un problema constante era que no me podían dar información respecto al lugar concreto, o sea, zona y género. Y tampoco con edad. Y la excusa o la respuesta que recibía durante muchos meses era que el sistema no lo da. Eso lo mencionaron o sea, tantas veces y yo así como, sí, pero ¿quién controla el sistema? O sea... Y todo esto también se volvió como bastante interesante porque desde que se crea la alerta que mencionaba Dino, nosotros cuando comenzamos toda esa sistematización de datos fue justo cuando se habían cumplido 10 años. Entonces, de repente teníamos una década para evaluar, en realidad, cómo se mira el fenómeno de desapariciones, cuáles son los datos disponibles, qué ha cambiado durante los 10 años. Y después de 10 años de manejar un sistema, me dicen... La única respuesta es que el sistema no lo da así. Ajá. Luego dijeron, no, pero también es porque hay que proteger los derechos de la niña o el niño. Eso lo respeto completamente, pero al final cuando preguntaba, pero ¿hay algo en la ley de protección a la niñez que prohíbe que yo no puedo saber la edad, el género y el lugar donde desaparece una persona? Y me dijeron que no. Entonces, ¿por qué no me dan los datos? Al final era simplemente porque, según lo que recibí de información, porque el sistema no permite que se sistematice así, aunque todos los datos están ahí. Qué extraño. Es muy extraño. Pero quiero decir que al final, después de mucha insistencia, la PDH, después de la publicación de la nota, la PDH abrió un expediente de oficio
tuvieron conversaciones con la unidad Alba Kenneth y sí, como que o sea, el resultado es que al final sí se va a hacer algún cambio de sistema, no se sabe cuándo, porque hay un tema también de fondos ahí, de cuánto es el presupuesto que maneja la unidad Alba Kenneth o la PGN en general para un monstruo de temas que sí tienen bajo sus alas, ¿no? Sí. Entonces, eso fue, digamos, respecto a los datos, eso fue el primer problema que espero que sí se pueda resolver. Sí, porque yo creo que sería súper útil tener pues esta información que tú estás pidiendo para poder reconocer los patrones, hacer mapas de calor, saber más o menos por dónde es que suceden estas desapariciones y demás, ¿no? En materia de prevención. Ahora, ¿tenemos conocimiento de las causas? O a ti qué te ha tocado ver desde la Alianza? ¿Cuáles son las causas principales de posibles desapariciones o bueno, es que no sé si llamarles asesinatos o qué, o digamos, cuáles son las causas que provocan que al final pues no aparezcan? Sí, no, es que es un tema bastante sensible, ¿no? Porque las causas para que un niño, niña, adolescente decida irse de su hogar, pues pueden ser múltiples y tiene que ver con todo un trasfondo que hay en la sociedad guatemalteca. Desde una cultura machista y heteropatriarcal, ¿no? Donde si yo soy gay, por ejemplo, y sé que mi papá o mi mamá no van a estar de acuerdo, mejor me voy de casa. O también tiene que ver con el fenómeno migratorio. Si mi papá y mi mamá están en otro país, yo los quiero ir a visitar o quiero saber dónde están, entonces me voy de casa. No me siento protegido donde vivo, me voy de casa. Las maras quieren que yo me una con ellos y yo no quiero hacerlo, me voy de casa. Entonces hay mucho trasfondo y muchas áreas de vulnerabilidad que influyen en que una niña, niño o adolescente tomen esta decisión de irse de casa. Y solo para fortalecer un poquito lo que decía Pía, yo trabajé también en la Procuraduría de los Derechos Humanos, en la Defensoría de Personas Víctimas de Trata, y en el 2016 hicimos una intervención, un monitoreo del sistema Alerta Alba Kenneth. Y bueno, está la coordinadora del sistema Alerta Alba Kenneth, ¿no? Donde están representadas el Ministerio de Gobernación, la PGN y otras instituciones de Estado que pues tienen que tomar decisiones y tienen que integrarse al momento de que un chico o una chica desaparece. Y luego está la unidad operativa del sistema Alerta Alba Kenneth, que es justo a quien uno va y le pide la información. Y la ley es del 2010 y en el 2012 hubo una modificación donde se obliga a la unidad operativa a tener un sistema de datos. Y luego creo que la ley dice que la de Fiscalía de Sección contra la Trata de Personas es la obligada de tener como ese mapa de calor, esa investigación para conocer ¿verdad? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Dónde se están dando estos fenómenos? Y a lo mejor identificar si detrás de ello hay o no una estructura de trata de personas que podría estar afectando a las niñas y adolescentes. Pero a la fecha, te metes a la página de la PGN y solo tienen, a pesar de que la ley dice, ¿no? Que tienen que tener publicadas datos básicos, siempre, como tú dices, ¿no? Resguardando la identidad de cada una de las niñas, niños y adolescentes. Te metes a la página y solo encuentras los últimos 3 meses publicados. O sea, yo me metí hoy en la mañana justo y encuentras de abril, mayo y junio. Y se acabó. Y nada más. Y nada más. Y solo en estos 3 meses había 1,800 alertas. Que, como bien dijo Pía, no necesariamente son 1,800 niñas y niños, sino que son más. Y de estas habían sido desactivadas alrededor de 1,300. O sea, 500 quedan todavía activas. Cuando la PGN publica, o la unidad operativa publica sus datos anuales, te dice, ¿no? Durante el año recibimos 7,000 alertas y desactivamos 5,000. Entonces tenemos tanto porcentaje de efectividad en cuanto a encontrar a las niñas, niños y adolescentes. Pero ¿qué pasa con esas 2,000? Y en el siguiente año hacen la misma publicación. Lo que no te dicen que es que ya llevamos 4,000 casos de chicas y chicos que no aparecen en ninguna parte. Y esto pues va sumando ya 10 años, bueno, ya más de 10 años de que existe este sistema y no sabemos dónde están muchos de ellos. Y como te decía, ¿no? Los motivos para que alguien abandone su hogar pues son múltiples. Y sabemos que la sociedad o la estructura guatemalteca no está pensada para ser protectora o garante de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. No están en las prioridades de ninguno de los gobiernos anteriores. Ahorita pues dijo que sí es prioridad. Hay que ver cuál va a ser la respuesta al respecto, si va a ser un eje transversal el tema de niñez y adolescencia. Todavía no lo he visto. Pero hay muchos motivos que muchas veces se ve un desplazamiento forzado de los chicos hacia irse del hogar.
Y todo esto también tiene que ver con una estructura de violencia, ¿no? Muchas veces hay maltratos que motivan a los chicos y a las chicas a irse del hogar. Y en esa situación de maltrato llega alguien, una persona mayor, a decirle a una chica o un chico, no, vente a vivir conmigo, yo te voy a proteger, te voy a dar esto, te voy a dar lo otro. Y a cambio, ¿verdad? Pero esto no lo dicen hasta que ellos están viviendo con otras personas. Y entonces ya vemos que esto ya es una estructura de trata de personas o que hay otros temas detrás de ello. Y por eso precisamente es que la Fiscalía de Sección es quien debería de tener este análisis. Alba y Kenneth aparecieron sin órganos internos. Entonces esto nos da a entender que hay una modalidad de trata de personas que es la extracción de órganos y tejidos humanos. Pero pregunta cuántos casos de extracción de órganos y tejidos humanos hay en Guatemala en investigación o en persecución o en juicio. No hay ni uno. No hay. Entonces, es lo que tú decías, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo? Tenemos los datos, bueno, tenemos datos muy vagos para empezar y luego no hay una respuesta científica acerca de los datos. Entonces, como que no hay nadie que los exija y no hay nadie que los presente. Entonces, prácticamente los pocos datos que hay van al olvido. Sí. Y bueno, estas son realidades que hacen que duela el corazón, pero si vamos a cuidar corazones, cuidemos también los de nuestros perritos. Y para eso están Primovendan y Pragma de Brauer. Son 2 medicamentos que son especiales para proteger el corazón de sus mascotas. Y vienen en una cajita roja. Y búsquela en sus pet shop favoritos o pregúntele a su veterinario si puede darle a sus perritos Primovendan y Pragma de Brauer para cuidarlos de su corazón. Y dentro de tu reportaje, Pía, también recoges muy bien la experiencia del usuario. Digamos, dentro de la serie hay varias menciones al usuario, en una un poquito más general, en una más a profundidad, donde sigues específicamente un caso de un padre, y luego otra que es más como una guía, ¿no? De cómo colocar la alerta si llegara a haber la necesidad. ¿Nos puedes contar un poco acerca de eso, de cómo lo vive el usuario y pues específicamente este padre que lamentablemente ya muy tarde llegó, cómo lo vivió? Sí, el caso de Roberto se llama, es de Ciudad Quetzal. De hecho, ese es el segundo reportaje que hicimos con un caso concreto. El primero fue de una madre de zona 18 que terminó, o sea, lastimosamente ambos casos son muy trágicos y uno termina casi que peor que el otro, pero lo que tienen en común es, y eso no es que necesariamente lo hayamos buscado, tengo que admitir que ha sido un tema muy difícil de investigar con el contacto con las personas que han sido afectadas. Uno, porque es un tema muy difícil volver a abrir con una persona que no conoces. Dos, mucha gente tiene miedo por la sospecha de que en la desaparición de su hija o hijo hay algunos grupos delincuentes involucrados. Pero bueno, lo que tienen en común los dos casos es que en ambos casos son mujeres las que desaparecieron, una adulta y 2 adolescentes. Y desde la perspectiva de la mamá y el papá, es exactamente lo mismo. Problemas al activar la alerta, algo que debería ser sumamente simple. Debería de haber una respuesta inmediata y además esto es el protocolo, ¿no? Eso es lo que te venden. Alguien desaparece, es grave, es urgente, se activa inmediatamente, pero no. Tanto en el caso de Ciudad Quetzal como de la mamá de zona 18, intentan con la PNC y dicen, hombre, ya van a aparecer. O sea, hay un montón de prejuicios, un montón de estereotipos que se siguen replicando todavía después de, ya son 14 años de tener la alerta, más de 10 años de tener el sistema de sistematización y donde deberían de haber capacitaciones, por ejemplo, para evitar esos prejuicios de género, por ejemplo, porque el que escuchamos siempre es que de plano se fue con un novio, ya van a ver que va a aparecer. Y es notorio, se repite siempre, e incluso cuando leemos los comentarios de las personas, cuando publicamos esos reportajes de personas que tuvieron el valor de contar su historia para que sea publicado, se repite lo mismo. Me dijeron lo mismo a mí, o tampoco me activaron una alerta, tuvo que pasar, no sé, 3 días hasta que alguien lo tomó. Otra cosa es, estos prejuicios, problemas con activar la alerta y la falta de acompañamiento cuando ya está puesta la alerta. En el caso de la mamá en zona 18, concretamente, ella sentía que en vez de darle respuesta,
lo que recibía era preguntas. O sea, ella, el único contacto que tenía con el Ministerio Público o con la Policía Nacional Civil era cuando ellos llamaron a ella para consultar si ella ya tenía más información o te han llamado. Ella nunca recibía respuestas sobre cómo va. Ahí hay otro tema en este caso específico que pasó, creo que más de un mes hasta que se publicara la alerta. Que eso fue otro rollo que yo estaba tratando de verificar. Hey, ¿pero por qué? Si se supone que la alerta es inmediata. Sí. Y ahí hay como una cosa que creo que también vale la pena mencionarlo, según la información que la respuesta oficial, ¿no? Que la alerta sí se activa y se distribuye dentro de lo que es el sistema Alba Kenneth, que son todas las instituciones que están involucradas en la búsqueda. Migración, PNC, varias instituciones. La PGN también. Sí, varias instituciones que reciben la alerta. Cuando uno piensa que es público y se hace público el boletín, para que todas, si miramos a esa persona, podamos actuar. En casos donde en la investigación se sospecha que podría tener una consecuencia negativa, publicarla, no lo hacen inmediatamente. Entonces, en este caso, se esperó un mes casi para hacer público la alerta, aunque las instituciones sí lo tenían. Yo dije, bueno, esa respuesta me parece válida. Lo que no es válido es que la mamá nunca le contaron. Entonces, la respuesta de la mamá y lo que hacen muchas familias es que yo necesito buscar a mi hija o a mi hijo, entonces voy a publicar fotos en mis redes sociales. La consecuencia de eso en un país como Guatemala es que de repente comienzan a caer llamadas. Aquí tenemos a tu hija, si me pagas 100,000, te la vamos a entregar. Incluso la mamá recibió una llamada de un hombre que decía que aquí está y le pusieron una mujer como que a fingir ser su hija. Solo imagínense la angustia. Y eso es algo que se podría haber evitado si la comunicación entre institución y población era mejor. O sea, simplemente que alguien se toma el tiempo, 5 minutos, para explicar a la mamá, esto es lo que va a pasar, por eso no se va a publicar. Y nunca se tomó esa molestia. Eso es parte de la falta de acompañamiento que hay. En el caso del papá en Ciudad Quetzal, pues es básicamente lo mismo. Literalmente no... O sea, él nunca vio ningún representante del Estado cuando su hija estaba desaparecida. Nunca llegaron a su casa a tomar testimonios, nunca llegaron a sacar fotos. Un proceso de cercanía que no es solo... yo no soy investigadora así criminal, pero pensaría yo que es importante, pero puede ser que ellos saben mejor y no es. Pero para cercanía con una persona que está en un momento muy difícil, sí siento que hace falta. Él no vio ningún agente de la PNC relacionado con el caso de la desaparición de su hija hasta el momento que ya encontraron su cuerpo sin vida. Eso es muy fuerte. Muy, muy fuerte. Y es la situación de una familia ahora que tienen que ver cómo reubicarse en otra zona, porque por la insistencia en pedir justicia para su hija, ellos ahora reciben amenazas. Y eso también es un patrón que se repite. ¿Y esas amenazas de dónde vienen? De personas que él sospecha podría tener que ver con el asesinato o el femicidio de su hija. Sí, entonces como la falta de acompañamiento, la falta de justicia en este caso, si es que son esas personas, eso no se sabe, ¿verdad? Pero lo que sí se sabe es que hay un papá que perdió a su hija y que está recibiendo amenazas y ahora tiene que ver cómo proteger a sus otros 2 hijos. Esa es otra cosa que se repite en los testimonios. Esa presión sobre la mamá o el papá de no hacer mucha bulla o no exigir mucho porque todavía ya perdí a un hijo o una hija y no quiero perder los otros que tengo. O sea, yo no puedo imaginarme estar en una situación así. Es demasiado, no sé, es terrible de todas formas de verlo. Sí, y digamos también se victimiza 2 veces, ¿no? A esos padres, porque no solo tienen que lidiar con ser víctimas de esa violencia que les arrebató un hijo, sino encima pues ser víctimas de un sistema que no les está dando las respuestas que necesitan. Casi que usted investiga su propio caso y avísenos a nosotros qué encontró, digamos. Sí. ¿Y cómo has visto tú con familias de víctimas o digamos, dentro de la labor que hacen en la Alianza, cómo viven ellos también este tipo de violencias y de casos? Bueno, primero el tema de la angustia, ¿no? Lo que mencionaba Pía, la idea de no saber dónde está la hija o el hijo. El sistema debería de responderte en las primeras 6 horas. O sea, te dice que se tiene la noticia de una niña o un niño adolescente que está desaparecido.
Entonces se envía a todas las instituciones, como mencionaba Pía, y estas instituciones tienen la obligación de responder en 6 horas y dar un informe circunstanciado. Casi siempre, o el 90% de las veces, la única institución que responde es la policía. Porque la policía es la que va al parque más cercano, a las escuelas, o es la que investiga, digamos, en el lugar de donde desapareció la persona, donde se le vio por última vez, o cerca de la casa. Pero lo que dice Pía también, lo primero que hacen es preguntarle al papá o a la mamá, mire, ¿y usted no sabe dónde está? No, yo puse la alerta, ¿no? O sea, Ajá. y sobre todo cuando es con papás que están separados. Entonces, mire, pero no estará con la mamá. Y entonces también es lo mismo, ¿no? Llaman a la mamá o llaman al papá preguntando y ustedes no han tenido noticia. Y, y lo que esperan las familias es una respuesta de las instituciones, ¿no? Que la comunicación sea en vía contraria, como bien dice Pía. O sea, díganme ustedes y yo por eso puse la alerta, no porque estamos jugando en escondite, pues, o sea. Sí. Y entonces esa es la angustia por parte de los papás y de las mamás y el poco acompañamiento que hay. Y es que ahí también hay que mencionar, ¿no? La poca capacidad humana y financiera que tienen las instituciones que dan esta respuesta. Los policías con poca gasolina no van a querer gastársela en ir a buscar a una niña o un niño. Y de nuevo es porque no es prioridad, ¿no? Porque dicen, bueno, si me llaman por un asesinato o algo así, entonces utilizo la patrulla para ir a este lugar, no para buscar a un niño o una niña. Entonces ellos van a pie y la buscan de otras formas y luego tienen que hacer el informe circunstanciado y las computadoras de la policía tampoco son las mejores. Entonces son muchos obstáculos en el camino institucional para dar respuesta. Y entonces los obstáculos son tantos que, por ejemplo, las otras instituciones optan por, no, la policía es quien se va a encargar, ¿no? En lugar de que haya una investigación en el Ministerio Público o que haya una investigación por parte de las divisiones que tiene la PNC o el Ministerio Público para investigar específicamente. Y, de nuevo, como la niñez y la adolescencia no son prioridad, entonces buscan otras cosas, investigan otros temas y bueno, como te digo, es todo parte de un sistema de desprotección y las familias pues también cargan con eso. Y bueno, a veces no contar con la información que uno cree que es importante, pues para evitar este tipo de problemas, da un poco de coraje y del coraje pues a lo mejor se quiere tomar un trago, pero antes de hacerlo, recuerde tomar la pastilla de Party Smart. Si este fin de semana tiene algún plan o en alguna noche de la semana tiene algún plan para salir, recuerde siempre comprar la pastillita de Party Smart en Super 24. Esto no solo le va a evitar las molestias del día siguiente de la resaca, sino también va a proteger su hígado y su salud. Ahora, como madre, sí tengo que preguntar qué tanto es el riesgo o el peligro, digamos, de este tipo de desapariciones, porque uno ve un montón de alertas, pero no sabe medir el verdadero peligro y decir como, bueno, esto sí es algo grave, que hay que ponerle mucha atención, o si es algo de percepción de que de ver tantas boletines uno dice, pues quizá lo sobredimensiona, o digamos, qué tan paranoica tiene que estar uno como mamá, o qué tan preparado, o qué tanto tiene que preparar a sus hijos para este tipo de desapariciones, ¿no? Y bueno, tú mencionabas algunas causas de por qué algunos niños abandonan su hogar, pero digamos, ¿qué hay de las otras causas de secuestro, red de trata, etcétera? O cómo se prepara a un niño o una niña para evitar, pues, llegar a estar en un boletín de estos. Qué duro, porque no tendríamos por qué preparar a los chicos para no estar en un boletín. O sea, ¿verdad? Ahí es cuando vemos que estamos en un sistema que no ofrece protección a los niños y a las niñas. Uno como adulto lo piensa 2 veces antes de acercarse a un policía y pedirle ayuda. Y entonces tampoco le vamos a decir a nuestros chicos que esa es la primera instrucción que van a hacer, ¿no? Si te perdés, buscas a un policía. No, uno lo pensaría varias veces, ¿no? Y no quiere uno tampoco exponer a los niños y a las niñas a otras vulnerabilidades innecesarias. Y tiene que ver también con eso, ¿no? Hay espacios que vulnerabilizan más que otros, ¿sí? Lamentablemente, por ejemplo, el transporte público es un espacio vulnerable. Los parques, o sea, espacios que en realidad deberían ser para el disfrute o para el uso de la población en términos generales, son lamentablemente los espacios donde ocurren estos hechos. Y es verdad, hablé más bien de los temas por qué los chicos y las chicas se irían de casa, pero lo identificas muy bien. Están
otros agentes externos que también afectan a las chicas y a los chicos y los sustraen de sus hogares, ¿no? Y ahí sí hablamos de redes de trata de personas. Ahora, para hablarte de números y de prevalencia, tendríamos que tener esos datos. Esos datos. Y al mismo tiempo es un tema en el que estamos pues con muchas deficiencias. Yo he investigado temas vinculados con la trata de personas y dependiendo del año, pero entre un 10 y un 20% de las veces el mismo Ministerio Público es incapaz de decirte cuál es el género de la víctima. Dios mío. Y un 30% de veces ni siquiera te pueden decir la edad. Entonces, si yo quisiera decirte, sí, mira, la mayoría de los chicos están expuestos a la trata de personas, pero si ni siquiera tenemos esos datos básicos como la edad o el sexo, ¿qué te voy a decir? Ajá, sí. Y entonces no te puedo decir realmente estamos sobredimensionándolo o es algo que no se está visibilizando lo suficiente. En todo caso, creo que diría que no se visibiliza lo suficiente. Okay. Y está la estigmatización que mencionaba Pía. O sea, se perdió el chico o la chica, bueno, saber en qué estaba. Y la primera pregunta de quien te recibe la denuncia es, ¿pero él tiene novio o novia? ¿Verdad? Y bueno, y sus papás viven aquí en Guatemala, usted es su papá, usted es su tía, usted qué relación tiene con él y por qué la está poniendo, y los papás están divorciados. Ah, bueno, entonces ya va a aparecer, ¿verdad? Sí. Entonces sí, todo, todo recae sobre las niñas, niños y adolescentes, ¿no? Cuando debería ser al revés, la respuesta debería de venir por parte de las instituciones del Estado. Entonces es complicado. Perdón, no te tengo respuesta para tu pregunta. Yo tengo datos. Sí. Contame los datos. Es que parte de toda la investigación es que justamente generamos un sitio que bueno, lo podemos compartir, que está en el sitio web de Quorum, donde están como algunos de esos datos como más llamativos. El tema de género, que, insisto, no se puede ignorar en el caso de las desapariciones. Más del 60% de todas las desapariciones son niñas o mujeres adolescentes. Eso es mucho, es un montón. O sea, en los 10 años donde recopilamos datos, se activaron, desaparecieron más de 61,000 niñas, niños y adolescentes. Es un montón. La mayoría aparecen, pero sí hay un número oscuro ahí que no estamos viendo de los que nunca aparecen y donde realmente no se sabe qué pasó. No hay respuesta. Y si no estoy mal, esta cifra está como entre 8,000 y 9,000. O sea, en 10 años que nunca aparecieron. O sea, no aparecieron ni vivos ni juntos. Ajá. Y localizados sin vida son, ahí sí tengo el dato porque eso sí lo apunté, son 363. Que es, o sea, es un número relativamente pequeño, pero es un montón al mismo tiempo si lo piensas. Ahí sí cambia la estadística. De desapariciones que nunca aparecen, la mayoría son mujeres o niñas. De desapariciones que son localizados sin vida, la mayoría son hombres o niños. Eso, o sea, hay que cuestionar. Yo no tengo la explicación por qué. Podemos tener muchas hipótesis, pero hay que cuestionarse por qué, ¿no? O sea, ¿por qué será que... O sea, ¿dónde están todas las niñas que nunca aparecen? ¿Es porque desaparecen en redes de trata? O sea, son sacadas del país, ¿dónde están? O están, no sé, muertas. O sea, nadie sabe y no nos dan esas respuestas. Y estoy segura que si uno comenzara, pero eso es otro trabajo así de hormiga, ¿no? Comenzar a ver todos los expedientes, a lo mejor sí hay patrones, a lo mejor sí hay cosas que podrían indicar que, wow, si todos aparecen en Izabal, tal vez hay algo en Izabal que deberíamos estar viendo que no estamos viendo. Y todo esto o sea, también, de hecho, esos mapas de calor que mencionaste, ahí también pusimos como por municipio, puedes ver edad y localizados y no localizados. O sea, cuántas desaparecen por municipio, por departamento. Pero sí hay que cuestionarse. ¿Por qué? Sí hay que cuestionarse qué hay en los diferentes... O sea, tal vez una zona no es igual que otra, tal vez un departamento o un municipio no es igual que otro, porque hay diferentes fenómenos. Y sí, o sea, se sabe que Guatemala es un país receptor y emisor, por ejemplo, de víctimas y también victimarios de, por ejemplo, redes de trata. Entonces, tal vez sí hay algo ahí. Se sabe que hay organizaciones o grupos de crimen organizado. Sí. Se sabe que hay un problema enorme de pandillas. Y si de repente esos mapas de calor comienzan a coincidir con estos temas, tal vez deberíamos estar viendo estrategias para prevenir y no ver cómo buscarlos después. Y eso es lo que, o sea,
si uno pregunta, obviamente la respuesta institucional es que sí hay, solo que yo no veo. O sea, en 10 años lo único que se mira es que la cifra sube. O sea, hay un aumento así gradual de desapariciones de niñas, niños y adolescentes. Y qué bueno que la mayoría aparecen, qué bueno. Lo que pasa es que tampoco, yo no puedo, eso sí, ahí sí protege la ley a la víctima, yo no puedo solicitar qué pasó. O sea, cuando apareció, ¿qué pasó? Lo que sí podemos ver, eso es otro tema que todavía está por trabajarlo, es cuántas de las niñas, niños y adolescentes que en algún momento desaparecieron y que sí son localizados con vida, cuántos de esos casos resultan en una denuncia en el Ministerio Público, por ejemplo, por violencia sexual, por secuestro, porque una cosa, yo creo que es un poco igual que la violencia sexual. Mucha gente tiene como todavía metido en la cabeza que solo es una violación cuando de repente sale un agresor así de una esquina y muy violento, cuando la mayoría de agresiones sexuales o violaciones no necesariamente pasan así. Ajá. Hay un estereotipo también sobre las desapariciones, que creen que solo es una desaparición cuando alguien viene y sustrae a la niña o el niño y es un secuestro. Pero hay un montón de casos que están así como en un área gris, lo que hablábamos contigo cuando te entrevisté la primera vez, sobre reclutamiento forzado. Y es un tema que es súper difícil entrarle porque es una víctima que en algún momento ha sido coaccionada o incluso manipulada y que en el proceso se va de víctima a convertirse de cierta forma en victimaria, porque son niñas, niños y adolescentes que son usadas para cometer delitos. Y ahí, o sea, hay todo un tema pendiente de siquiera de comenzar a debatirlo, discutirlo y también cómo se resuelve, qué hacemos con un caso así. Además, porque hay antecedentes muy feos en Guatemala. Mira lo que pasó en el Hogar Seguro. Sí. O sea, lo primero que cayó sobre estas chicas era estigma, que todas eran delincuentes, cuando resulta que no. Yo creo que había una adolescente que estaba en conflicto con la ley. El resto eran víctimas, que habían sido víctimas de violencia sexual, o de violencia intrafamiliar, de trata, que por alguna u otra razón tenían que estar bajo protección del Estado. Sí. Y eso genera otra ola que es lo difícil que es presentar una denuncia porque ya tenemos un antecedente así. Yo he entrevistado a personas que me han dicho que en muchos casos ven familias que prefieren buscar por su propia cuenta porque no confían en que el Estado va a hacer algo. Y si al final hacen algo, ¿qué va a pasar cuando aparece? Porque si no resulta en una denuncia o si tienen miedo a la institucionalización después de lo que pasó también en el Hogar Seguro, es como, no sé, o sea, es un tema demasiado grande y se está hablando demasiado poco sobre esto. Y dentro de estos datos que sí lograron encontrar, no hay... porque mencionaste, ¿verdad? En caso de género, que hay más niñas que niños que desaparecen y luego fallecidos pues son más niños que niñas. Pero edades hay, como cuáles son esas edades que están más vulnerables a esto. Sí, la mayoría de la mayoría de las mujeres, bueno, niñas y mujeres adolescentes que desaparecen tienen si no estoy mal, de 14 a 17. O sea, justo chicas adolescentes que ya quieren salir solas, que están tratando de buscar su independencia, etc. Sí, pero hay algo súper raro porque cuando ves ya los datos así en general, sin ver el tema de género, la gran mayoría de desapariciones tienen de 0 a 1 año. Y ahí sí hay un tema pendiente también. Eso podría ser, no sé, por conflictos entre, no sé, mamá y papá, que alguien se va, o sea, no sé. Todavía, como te digo, lo que hicimos con esa investigación fue abrir un archivo sin realmente saber qué íbamos a encontrar de temas que uno podría meterse a investigar, porque hay un montón de hablar ahí. Ok. Qué interesante. No me hubiera imaginado bebés chiquitos. No, sí. y el tema de los bebés también es todo un fenómeno. En el altiplano también sucede que tú vas al hospital, tienes a tu bebé y luego te dicen falleció. Y, bueno, ok, y nunca te entregan el cuerpo. Entonces tampoco hay una denuncia detrás de eso. No hay una alerta al Baquenet de un bebé que se perdió porque te dicen se murió y no te entregan el cuerpo y no me pueden entregar el cuerpo. No, fíjese que ya no. Bueno, pero hay también un subregistro de desapariciones en el caso de bebés específicamente y también con niñas y adolescentes, ¿no? Porque prefieren las familias mejor buscar por su cuenta que realmente impedir la intervención del Estado, que saben que no les va a dar una respuesta o que la respuesta va a ser que te estén llamando todo el tiempo para preguntarte a ti si ya apareció o no. Sí. Y sí, y el tema de género y es importantísimo porque a veces las personas
se cuestionan, o yo tengo a muchos amigos, ¿no? Que me cuestionan, así como, mira, pero entonces, ¿por qué hacen una ley especializada para mujeres? Entonces yo les digo, ok, porque las mujeres, las niñas, las adolescentes mujeres representan el 60 a 70% de personas desaparecidas, o víctimas de violencia sexual, o víctimas de trata de personas. O sea, también hay un trasfondo ahí, como bien dice Pía, acerca de quiénes son estas personas que están desapareciendo, en el caso de Alerta Alba Kenneth, y quiénes están siendo víctimas de violencia sexual, de trata de personas, de violencia intrafamiliar, todo esto. Las cifras se repiten, o sea, no baja del 60% al 80% en estos temas. Entonces, necesitamos también una respuesta articulada ante esto. Entonces, después dicen, sí, hay una alerta Isabel Claudina, pero ¿por qué no hay una alerta para hombres desaparecidos? Sí. Sí, o sea, también desaparecen hombres. Nadie los está... Ya hubo una iniciativa de ley ahí que quieren poner de alerta para hombres también. Y nadie está invisibilizando ese tema. Pero es que sí hay un fenómeno al que hay que responder definitivamente, que tiene que ver con el tema de género. Y igual que las chicas que no aparecen, generalmente sean mujeres, también nos hace cuestionarnos eso, ¿no? Si hay redes de trata detrás de esta situación. Y por eso cuando hay una alerta Alba Kenneth, la noticia va también al Instituto Guatemalteco de Migración, va a las fronteras para saber si de pronto han salido o no. Pero también tenemos que las fronteras son terriblemente débiles, ¿verdad? Tú vas a Tecugumán y está el puente y caminas ni 20 metros y están las balsas atravesándose. Entonces, tampoco es que tengamos un sistema que nos permita reconocer cuando alguna chica o algún chico realmente aparecen. Y también hay otro tema. Yo, estaba en la PDH, hicimos, como te decía, una investigación sobre el sistema alerta Alba Kenneth. Y hay algunas alertas que no son desactivadas, pero ya aparecieron las niñas, niños y adolescentes. Y no son desactivadas porque por ejemplo, si te llaman y tú dices, sí, ya regresó. Ok, toman nota, pero no desactivan la alerta. Porque te piden a ti que llegues con tu hijo o tu hija para ellos ya poder desactivarla. Encima de todo, te obligan a hacer pasos extras. No solo no te dan respuesta, sino que cuando finalmente aparece tu hijo o tu hija, tienes que llegar para que cierren la alerta. Entonces hay que comparecer físicamente, Exactamente. Digamos. Y hay otros casos donde tú dices, bueno, sí, voy a ir, pero voy a ir qué sé yo, vives en un lugar retirado, vas a la PGN que te queda más cerca, que tampoco es que tenga gran cobertura, pero digamos, imaginemos que vives cerca de una PGN. Vas a la PGN y la PGN nunca manda el informe. Solo dan noticia, mire, ya apareció, ahí me manda el informe, nunca mandan el informe. Entonces, hay como muchos casos donde no se cierran estas alertas y hay otro que también habría que investigar y que es terrible, que son chicas y chicos que cumplen los 18 años. Entonces, técnicamente, la alerta ya no tendría por qué seguirlos buscando, pero siguen desaparecidos y desaparecidas. Y no se levanta la otra, la Isabel Claudina, digamos. No se levanta. Ajá. No hay una transición de Alba Kenneth a Isabel Claudina, no existe. Ajá. Y eso se quedan ahí en el aire. Qué triste, qué difícil. Ahora, tú estabas mencionando sobre cómo desactivar la alerta, pero entre tus reportajes, Pía, también tienes un manual o una guía práctica, digamos. Contarnos un poquito de eso, pues también para que la audiencia sepa qué llega a pasar o cómo habría que accionar en caso de que llegara a suceder algo así. Sí, bueno, la guía la hicimos justamente porque a pesar de tener ya 10 años o más, todavía hay personas que realmente, o sea, eso también muestra un poco como que esta brecha que todavía existe entre población y instituciones del Estado. Todavía hay personas que realmente ni conocen la alerta o no saben cómo activarla. O que en estos casos tal vez, o sea, acuden a lo más cercano que tienen, como decía Dino, la policía, y en la policía encuentran una barrera porque todavía no hay capacitación suficiente para que sea receptiva. Hicimos este manual que era como consejos de qué hacer y qué no hacer. Por ejemplo, cuando un policía o alguien te diga, no, es que hay que esperar 24 horas y luego se puede. Eso es un mito que no sé por qué persiste, pero eso no es correcto. En el momento que uno se da cuenta que una persona está desaparecida, puede activar la alerta y debería hacerlo porque las horas sí son importantes en la búsqueda, ¿verdad? Se puede hacer en el Ministerio Público, en la PNC, o se puede hacer en línea o incluso llamando creo que es 1546, el teléfono de Alba Kenneth. Hay que era lo que te mencionaba así fuera de micrófonos antes. Había un problema que vimos que, por ejemplo, cuando las personas, porque no todas tenemos acceso a una computadora, entonces si uno lo quiere hacer en línea, que tal vez puede parecer lo más como accesible en algún momento,
uno se mete en un formulario y las personas, cuando yo iba a entrevistar, y eso tal vez tiene algo que ver también con recursos, que eso sí, tengo que decirlo, y lo han recalcado también mucho desde la unidad de Alba Kenner, los recursos que tienen son sumamente escasos para toda la responsabilidad que tienen, incluso para hacer cuando aparece una niña o un niño, hay todo como un proceso que entiendo que es para evitar la institucionalización, que es como este proceso de comunicación con la familia para evitar que la situación se repita en caso que fuera por conflictos, o sea, no sé. Sí, violencia intrafamiliar o algo así. Bueno, si es violencia, ahí sí debería de haber una denuncia, pero si es solo por, o sea, problemas comunicativos, qué sé yo, que no funciona o no sé, y que haga que una persona quiera salirse de su casa, ¿cómo se puede evitar? Como escuela para padres, algo así. No, pero los recursos son muy pocos para este fenómeno tan grande, ¿no? Si son más de 60,000 desaparecidos. Bueno, a lo que quiero llegar es entonces, una de las cosas que no tienen o que no hacen, y supongo que es por falta de recursos también, en esos 10 años o más de 10 años no ha habido como un proceso de evaluación con las personas que lastimosamente han tenido que acudir a hacer una alerta Alba Kenner para saber cómo te funcionó. Entonces no hay como un proceso de evaluación o de retroalimentación de que esto no está funcionando en un tema tan específico como lo técnico. Entonces una persona se mete al celular para activar una alerta Alba Kenner y antes era así que no te llegaba como ninguna confirmación. Simplemente lo metes y se queda ahí en la nube. Entonces, por ejemplo, en el caso específico de Ciudad Quetzal fue así. El papá estaba nervioso, no recibía ninguna confirmación, no sabía si lo habían recibido, incluso acudió a otra persona para ver si esa persona podía hacerlo. Lo mismo. Y ahí sí, eso es un impacto positivo de poder hacer periodismo porque no hay esta comunicación con usuarios. Entonces, yo hablo con personas, luego voy a una entrevista con la jefa de la unidad de Alba Kenner, Zulma Cano se llama, y yo cuestiono por qué es así o por qué funciona así. Entonces, a través de entrevistas y el periodismo hay una retroalimentación y se logró cambiar. Literalmente confirmaron en el momento, es cierto, la persona no recibe una confirmación ya sea en el número de teléfono que ponen para ser contactados o en un correo electrónico. Y eso lo cambiaron en el momento. Y otra cosa que me comentaban en la entrevista es que las personas llaman a donde sea. Y yo, pues por supuesto, porque están angustiados, su hija o hijo está desaparecido y necesitan respuesta y no hay nada con qué aferrarse porque no reciben nada, ni siquiera tienen un número de referencia. Y les pregunté también, desde que yo pongo una alerta Alba Kenner o activo una alerta Alba Kenner, ¿cuánto tiempo debería de pasar máximo para que alguien de la PGN o de Alba Kenner se comunica conmigo? No hay ningún tiempo establecido. No hay un protocolo, digamos. Nada. Es como lo más rápido posible. Bueno, pero eso es 24 horas, 3 semanas, 2 años. ¿Cuánto tiempo es? No hay. Eso sí siento que debería haber y todavía eso no se ha cambiado. Pero lo positivo es que después de eso, justamente para que la persona sepa dónde llamar y no llaman a cualquier institución, se comenzó a enviar un correo electrónico a la persona cuando activan una alerta para que sepan exactamente dónde llamar y para que tengan esa tranquilidad de que por lo menos tu alerta sí fue recibida, recibimos la información. Entonces creo que eso es importante y eso solo se da porque hay una comunicación entre población e institución, que insisto, eso es algo que hace falta y no solo en el tema de desapariciones de niñez y adolescencia, pero en todos los sentidos. Entonces, por lo menos hay un camino por ahí. Pero bueno, regresando a tu pregunta, perdón. Ajá, no hay problema. Activas una alerta con el nombre, la edad de la persona que desapareció, algunas características, si tienen como alguna característica como notable, dónde fue la última vez que se vio, en qué fecha y cualquier otra información que pueda ser como útil para la investigación del caso. Y eso es básicamente eso, ¿no? Cómo iba vestido, y foto. Sí, y una foto. Son muy tristes los casos porque eso también yo creo que es otra carpeta que todavía está por investigar. Ajá. Como que patrones socioeconómicos de las personas que desaparecen, porque no creo que sea igual. O sea, cada persona es vulnerable a ser víctima de cualquier factor que pueda generar una desaparición, pero no afecta igual. Eso definitivamente es obvio. Y entonces hay casos que son muy tristes donde ni siquiera hay una foto. Ya. Porque las personas tal vez simplemente no tenían. Ajá. O sea, eso sí es triste, además porque sí complica. Sí.
Bueno, ¿hay alguna otra cosa que quisieran añadir a la conversación? ¿Alguna otra cosa que hayan encontrado en sus investigaciones o consejos prácticos pues para quienes nos escuchan también? Bueno, hay un tema también que es complicado, como todo en esto, ¿verdad? Pero que muchas veces la misma alerta es utilizada como un mecanismo para desprestigiar a la expareja. Ajá. Por ejemplo, tengo mi hijo, me divorcio y luego quedamos con mi ex esposa que me lo iba a traer de regreso a las 7 de la noche, son las 7:05 y pongo la alerta al Baquenet. Porque luego entonces utilizo esto como antecedente en el juicio de divorcio o en la pelea por la custodia diciendo no, es que ella es irresponsable. Yo hasta tuve que poner una alerta al Baquenet. Y entonces, obviamente, esto es un pésimo uso de la alerta al Baquenet, pero sabemos que sucede también. Y repercute en cómo reciben tu caso al momento de que tú lo presentas. Ajá. Por eso lo primero que te preguntan, ¿tenía novio? ¿Tenía novia? Porque también sucede a veces, ¿verdad? Anda con el novio, anda con la novia, entonces le ponen una alerta al Baquenet. La amenaza de las mamás, que la policía te va a llegar a buscar. Entonces también es un mal uso de un mecanismo que debería de servirnos a todas y a todos para encontrar a niñas, niños y adolescentes que realmente por algún motivo han tenido que huir de sus casas o han sido sustraídos de sus hogares, sí. ¿Verdad? Entonces también hay que hablar que hay malos usos, no son mayoría, no son representativos, pero hay momentos en los que esto no sucede como debería y de nuevo repercute en cómo la persona desde la institución lo ve y también cómo lo podría ver la sociedad civil. O sea, se hace la pregunta también, ¿no? ¿Será que deberíamos de mandar por WhatsApp a todos los celulares las fotografías? Pero a lo mejor eso crearía como una desensibilización acerca de las niñas, niños y adolescentes que desaparecen. Entonces, son temas bien complejos que a veces carecen de respuesta y solo a través de la investigación y de la comunicación con las personas que han estado ahí y que han sufrido esta situación, podemos llegar tal vez a alguna respuesta y alguna solución, pero mientras tanto estamos como en el aire. Sí, y es lamentable esos malos usos, sobre todo porque, por lo que decías, ¿verdad? O sea, cambia incluso hasta la forma en que institucionalmente se le da el trato a la persona que lo usa, cambia la percepción de la población, el no tomárselo tan en serio, y eso lo hemos visto también incluso con la ley de femicidio, ¿no? Ese mal uso que se le da, por ejemplo, cuando ciertas funcionarias quieren evitar que los periodistas les hagan preguntas o investigaciones así, y ese mal uso al final perjudica a todas las personas que podrían beneficiarse del mismo mecanismo. Sí, qué triste. Sí, no lo hagan. Sí, por favor. ¿Tú, Pía, hay algo más que quisieras añadir o que digamos tenías pensado conversar hoy y no haya surgido por ahí? Sí, siento que hay muchas cosas que hablar. Bueno, siento que es positivo que se aprobó esta iniciativa de ley para que ahora sí los boletines se compartan. Entiendo que ahora todavía no se está, o sea, lo están implementando, pero no lo están haciendo todavía porque hay todo un tema como de tecnología que se tiene que resolver, que es un poco más complejo, pero siento que es positivo. O sea, por lo menos vemos cambios. Pero siento que hay mucho de qué hablar respecto a la capacitación más que todo de tu primer contacto con el Estado, que es PNC o fiscales. También hay casos donde las personas que reciben a las personas denunciantes en la fiscalía tampoco responden bien. Había un fiscal, si no estoy mal, que había dicho al papá en Ciudad Quetzal que como que siempre dan explicaciones, pero al final la explicación no importa porque es tu responsabilidad salir a buscar. No importa si tenía novio o novia o lo que sea. O sea, yo no sé dónde está y tú tienes que ir a buscarlo porque yo ya busqué y no lo encontré. Pero había dicho algo así como a veces se van con algún familiar o algunos amigos para Estados Unidos y 2 meses después aparecen y los llaman. Y ok, va, pero igual, o sea, busca porque puede ser que no es así. Y en el caso de Ciudad Quetzal fue sumamente trágico porque literalmente a menos de 2 cuadras encontraron el cuerpo. Y yo recuerdo que el papá me dijo en la entrevista que siempre tuvo esa sensación que nunca había salido siquiera de la colonia. Eso es lo que también hace muy difícil porque no necesariamente, no es esa persona que se va, no sé qué, de Guatemala a Huehuetenango y mira a quién secuestrar y sustrae a la persona. O sea, muchas veces hay influencias de
fenómenos muy locales y eso solo expone muchísimo más a la persona que decide denunciar o buscar. Y si no hay o sea, no tenemos un programa así de vamos a reubicar a toda la familia porque tú estás en riesgo porque denunciaste. Entonces, solo imagínate tener miedo de que ahora vienen por ti las personas que mataron a tu hija. Porque estás tratando de buscar respuestas. Claro, y porque no hay justicia, ellos andan libres. O sea, y siento que muchas veces yo me quedo pensando, estamos hablando de cifras de víctimas. Por ejemplo, imagínense la impunidad en casos de femicidios o de homicidios en general. Ok, vemos que alrededor de 4.500 muertes violentas al año, donde hay un tema de delincuencia involucrado. Eso significa que hay por lo menos, suponiendo que no hay, en un año no hubo justicia en ninguno de esos casos. Estamos hablando de que hay por lo menos 4.500 victimarios caminando libremente entre nosotros. Obviamente sé que pueden haber, o sea, pero si suponiendo que son la mitad. O sea, cada vez que uno sale a la calle, estás caminando entre personas que andan impunemente... O sea, libres por algún delito muy fuerte. O sea, entonces todo otra vez, es todo el sistema que tiene sus debilidades y siempre son las personas más vulnerables que vemos afectadas. En este caso, niñez y adolescencia. Porque no se ha logrado mejorar el problema de las pandillas y cómo afecta a la niñez y adolescencia. No se logra mejorar las condiciones socioeconómicas, por ejemplo, para toda la población, para que esos sistemas o esos grupos delincuentes no tuvieran tanto éxito en proliferarse, ¿no? Exacto. Hay muchos problemas y el tema de desapariciones es un síntoma, como siempre, de algo que está muy mal. Y sin recursos, o sea, se pone una carga enorme de no solo investigar, sistematizar datos, luego también resolver el problema después. Eso no lo acepto ni lo justifico, pero sí hay que cuestionar cómo es posible que una institución con una responsabilidad tan grande, con un grupo tan vulnerable y con un fenómeno tan grande que estamos viendo con las desapariciones, ¿cómo es posible que ni siquiera en 10 años hemos discutido si deberían de tener más presupuesto? O incluso tal vez se deberían de delegar algunas de esas responsabilidades a otra unidad, a otra institución, porque no se está cumpliendo. En el caso de la zona 18, quiero mencionar, al principio cuando publicamos el reportaje, yo entro en contacto con la mamá una semana después de que desapareció su hija. En el reportaje puse que fue una hija que se le desapareció, pero fueron dos. Una tenía 15, la otra hija tenía 27. Van a comprar un helado con el hijo pequeño de la mayor. Sí. Y desaparecen las dos. Bueno, las tres va. Y el niño aparece abandonado en la estación de bomberos luego. Eso no lo publicamos al principio en el reportaje porque tuvimos que tomar un montón de medidas de cómo diluir un poco la información para que no fuera tan obvio quién era ella, quién era la mamá, porque tenía miedo de que su hija, la última hija que le quedaba, la iban a matar. Porque es un área donde hay control de pandillas y sí tenían miedo de que que podía haber algún tipo de repercusión. Yo sigo yo creo que el titular del reportaje es esto iba a ser la historia de una búsqueda, una desaparición de una adolescente. Terminó realmente siendo la historia de cómo asesinaron a las dos hermanas porque aparecieron en esta casa, no sé si se recuerdan, esta casa terrible en zona 18 donde encontraron 7 cadáveres de mujeres. De las 7, creo que 3 o 4 eran adolescentes y con alerta albaqueneta activa. Es una historia totalmente trágica. Y lo más trágico es que este año, en marzo, la mamá falleció. O sea, su salud después de la desaparición de sus 2 hijas, después de la falta de respuesta, después de las amenazas, y además que vivían en una pobreza urbana muy, muy fuerte. O sea, su salud simplemente iba para abajo. Y finalmente falleció. Y no, o sea, hay una hija, la última hija de ella, que ahora queda ahí sin sus 2 hermanas y sin su mamá y sin un sistema que todavía no está capaz de recogerla y ver cómo hacemos para que esto no siga empeorando. En el reportaje sobre Ciudad Quetzal, entrevisté a Michelle Cuellar. Cuellar. Ajá. Sí, Cuellar.
que también, o sea, que también trabaja con niñez y adolescencia. Y ella también me mencionó que el impacto en la salud mental de las familias por no recibir ese acompañamiento. Una cosa es decir, sí, qué terrible, porque para cualquier mamá o papá es terrible que les aparezca un hijo o una hija. Sí, pero además de eso, imagina que tienen otros hijos, que si realmente el impacto en la salud mental de la mamá o el papá es tan fuerte que incluso puede tener repercusiones en la salud mental de los hijos, de los otros hijos, de cualquier tipo, ¿no? O sea, esto genera como cadenas de victimizaciones que son de generaciones y que son repetitivas. Y es muy, muy, muy triste. Sí, no, el tema de la salud mental, que, o sea, si nuestro sistema de salud es precario, el sistema de salud mental es inexistente, ¿no? En Guatemala. Pero tocaste un tema bien sensible que tiene que ver con quién debería ser la institución a cargo del tema de la búsqueda de niñas, niños y adolescentes. Y si la PGN, a través de la unidad operativa del sistema del BlackNet, realmente es la idónea para esto. Porque la PGN legalmente tiene la responsabilidad de representar a los niños, niñas y adolescentes ante cualquier caso. Si tú llevas un caso de divorcio, tiene que estar la PGN ahí si hay niños involucrados. Pero al mismo tiempo la PGN es, entre comillas, el abogado del Estado. Entonces, si una institución de las que forma parte de la alerta del BlackNet, digamos la policía, el Ministerio de Gobernación, incumple con alguna de sus actividades, no va a ser la PGN quien lo va a demandar, ¿o sí? Porque entonces la PGN también tendría que defender a la policía. Exacto. Entonces, está en ambas partes. Realmente es la PGN la institución idónea para proteger y defender a la niñez y adolescencia. O sin ir muy lejos, otra vez regreso al ejemplo del hogar seguro. Exactamente. Habían denuncias y se habían escrito reportajes sobre las denuncias de una red de trata dentro de un hogar del Estado. ¿Quién va a representar a las víctimas? ¿Quién va a tomar la denuncia? ¿Y quién va a representar al Estado? No, y justo el tema del hogar seguro, ahí está el caso de una de las víctimas, sobrevivientes, por supuesto, que el juez ordenó a distintas instituciones del Estado a darle una reparación digna a la adolescente. Bueno, ahora ya es mujer adulta. Y la PGN fue la que presentó un amparo diciendo que las instituciones del Estado no tenían los recursos para hacer lo que el juez estaba ordenando. Cuando la PGN era la que tenía que velar por los derechos de la niña en este caso. Claro. Literalmente es el meme de los dos Spider-Man señalándose. Así es. Es ridículo y es frustrante también al mismo tiempo, ¿no? Y sin trabajos como las investigaciones que realizas no se conocería estas historias tampoco. Es importante. No estaríamos hablando aquí de esto. De esto, sí. Pero hay mucho más que hablar. Sí. El hogar seguro es otro tema, por ejemplo. Sí. Pues bueno, gracias a ambos por venir y hablar de esto, porque como bien decías, no se habla mucho al respecto y yo creo que es algo bien importante. Es algo que tiene que ir más allá de nuestras pantallas del teléfono, ¿no? o de la compu y de redes sociales. Y creo que es también importante para los padres de familia conocer acerca de estos temas, en especial padres y madres de hijas, ¿verdad? Quiero hacer esa diferenciación por lo que hablábamos, ¿no? Que 60% de estos casos son niñas y jóvenes adultas. Así que gracias a ambos por venir a platicar de esto con nosotros, pues por la labor que ambos hacen, y también a la gente en la audiencia, muchas gracias por permitirnos acompañarles en sus hogares o en sus carros o donde sea que estén escuchando este episodio el día de hoy. Gracias a los dos. Gracias a ti. Un gusto. Y visiten el especial, porfa, porque hay datos interesantes ahí. Sí, ya saben, ahí en Foro.